Bienvenidos a Euronews Hoy, donde les mostramos la actualidad de Europa y del mundo. Y comenzamos con la visita de Josep Borrell a Moscú. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para conversar sobre la posible comercialización de la vacuna Sputnik V en la Unión Europea y de la condena del líder opositor Alexei Navalny, un tema que Rusia prefiere mantener fuera de las conversaciones bilaterales. Y como es costumbre, seguimos el desarrollo de la pandemia. Dinamarca prepara un pasaporte digital de coronavirus. Les mostramos cómo funciona y cuándo estará disponible. Y tendremos también un reportaje especial de nuestro corresponsal Jaime Velázquez de las cocinas fantasma en España. Y en Estados Unidos, una mujer guatemalteca lleva años viviendo en una iglesia en Boston para no ser deportada. Su historia más adelante, pero antes vamos con nuestros titulares. Borrell pide en su visita a Moscú la liberación de Navalny y una investigación imparcial sobre su envenenamiento y felicita a Rusia por los resultados de su vacuna. Angela Merkel ve la luz al final del túnel del COVID en Alemania, mientras el Reino Unido obligará a guardar cuarentena en hoteles a residentes que lleguen de países de riesgo. Cacerolada contra el golpe de Estado en Birmania, donde aumentan los llamamientos a la desobediencia civil. El Consejo de Seguridad expresa su preocupación sin emitir una condena. Del Estados Unidos primero al Estados Unidos está de vuelta. Joe Biden apuesta por las alianzas y el multilateralismo en su primer discurso de política exterior. Crispación respecto al encarcelamiento y envenenamiento de Alexei Navalny y buena sintonía sobre la vacuna rusa. Grandes contrastes en la visita de Josep Borrell a Moscú, donde este viernes se ha reunido con su homólogo ruso Sergei Lavrov. El alto representante de Exteriores de la Unión Europea había reconocido el momento especialmente bajo de las relaciones bilaterales arrastradas por la situación del líder opositor. Expresado al señor Lavrov nuestra profunda preocupación y ha reiterado nuestro llamamiento a su liberación y al comienzo de una investigación imparcial sobre su envenenamiento. Lavrov no se ha andado con chiquitas a la hora de defenderse de las críticas y amenazas de sanciones europeas y ha advertido de que la degradación de sus relaciones puede tener consecuencias negativas y muy imprevisibles. Estoy hablando de establecer la verdad de lo que pasó, observando lo que pasó con Navalny, cuándo pasó, dónde pasó. Ante nuestros intentos de recibir los resultados, ni Alemania, ni Francia, ni Suecia, ni la Organización para la Prohibición de Armas Químicas nos dieron ninguna respuesta. Usted lo sabe, es de muy mala educación, por decirlo suavemente, y tan arrogante por parte de la culta Europa. Me parece inaceptable. Со стороны культурной Европы, мне кажется, абсолютно неприемлемо и категорически недопустимо. Cambio de registro y todo para bienes al hablar de la Sputnik V. Borrell ha celebrado la publicación de sus resultados en la revista médica británica The Lancet. Es una buena noticia para el conjunto de la humanidad porque significa que vamos a tener más herramientas para hacer frente a la pandemia. Ahora espero que la Agencia Europea del Medicamento pueda certificar la eficacia de esta vacuna para que sea usada en los países de la Unión Europea. Lavrov ha mencionado sus contactos con Estados Unidos para colaborar contra la COVID. Y ha lanzado otro dardo al recordar que cuando la vacuna fue presentada por el presidente Putin fue recibida con escepticismo y críticas de intentar sacar ventaja geopolítica. Alemania lleva 2 semanas de descenso de contagios de COVID-19. La incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 80 casos por cada 100.000 habitantes. En la población se nota ya frustración y hartazgo ante el cierre de la restauración y la vida cultural desde noviembre y de los comercios no esenciales y las clases presenciales desde diciembre. Dije a principios de invierno que sería el momento más duro para nosotros y así ha sido, ha reconocido la canciller Angela Merkel. Pero también podemos decir que hemos pasado la cresta de la segunda ola. Ahora tenemos que aguantar un poco más. Luego las vacunaciones se introducirán de forma creciente y la carga en los hospitales se reducirá pronto porque los mayores ya no se pondrán tan enfermos. Así que puedo ver la luz al final del túnel, pero son unos momentos increíblemente difíciles. En Francia se han detectado los primeros 4 casos de infección con la variante brasileña del coronavirus, mientras aumentan los de la británica y la sudafricana. El gobierno por el momento no tiene previsto modificar las actuales restricciones.
Emmanuel Macron ha asegurado que la vacuna china no será aplicada, al menos por ahora. No tengo ninguna información sobre la vacuna china, ha dicho el primer ministro francés. No haré comentarios, pero es un hecho. Significa que a largo plazo es casi seguro de que esta vacuna no es apropiada. Facilitará la aparición de nuevas cepas, no arreglará para nada la situación en estos países. Países Bajos se ha unido a la lista de los que limitan la vacuna de AstraZeneca para mayores de 65 años, tras Francia, Alemania o Italia. Por su parte, el Ejecutivo británico ha confirmado que los residentes que lleguen de los 33 países considerados de riesgo deberán guardar una cuarentena de 10 días en un hotel a partir del 15 de febrero para evitar importar las variantes potencialmente resistentes a las vacunas. Ha pedido a los hoteles próximos a puertos y aeropuertos propuestas de cómo poder acoger a estos viajeros. Lo más importante ahora mismo es que va contra la ley viajar a menos que tengas una buena razón. Y lo que es crucial, todo el que llegue al Reino Unido deberá aislarse durante 10 días, mantenía el ministro de Sanidad. En el Reino Unido, con más de 110.000 muertes por la pandemia, la campaña de vacunación va por delante que la de la Unión Europea, aunque un informe advierte que miembros de minorías entre los mayores de 80 años tienen menos probabilidad de recibir la vacuna. Algunas ONGs han pedido a las autoridades combatir estas diferencias. Las autoridades serbias presumen de ir muy por delante de la Unión Europea en ritmo de vacunaciones contra la COVID-19. Su amistad con Rusia y su reciente acercamiento a China le han proporcionado una mayor variedad y cantidad de vacunas. Ya las han recibido casi un 7% de sus 7 millones de habitantes en solo 2 semanas, más del doble que la media de los 27. Trabajamos con la vacuna de Sinopharm. Vacunamos a entre 1.500 y 2.000 personas por día. No hemos tenido ninguna mala experiencia. Tras recibir la vacuna, las personas se sientan en una sala de espera de 15 minutos a media hora y hasta ahora nadie ha tenido efectos secundarios. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos han autorizado las vacunas rusa y china y el retraso en la entrega de las permitidas les cuestan vidas. En Serbia la mayoría han sido inmunizados con la fórmula china de Sinopharm, de la que Belgrado ha comprado más de 1 millón de dosis. Estoy sorprendida, soy una profesional sanitaria jubilada y sé que el sector es bueno, pero estoy sorprendida ante el nivel de organización y la presencia masiva de trabajadores sanitarios. Serbia ha recibido fondos de Bruselas para luchar contra la pandemia, pero eso no le impide al presidente Aleksandar Vučić seguir con su geopolítica de congraciarse con todos. Dinamarca ha anunciado el desarrollo de un pasaporte digital de coronavirus. La prueba de haber sido vacunado constará en el sitio web de la sanidad pública danesa o en una aplicación móvil. Este es el método por el que la población danesa ya está siendo informada sobre los resultados de sus pruebas de COVID-19. La colaboración entre el gobierno, la industria danesa y la Cámara de Comercio de Dinamarca para desarrollar una solución tecnológica para un nuevo pasaporte de coronavirus digital durará entre 3 y 4 meses. Luego estará listo para, esperamos, comenzar una reapertura tranquila y gradual de la sociedad. Las autoridades suecas también han anunciado su plan de otorgar certificados de vacunación a partir de este verano, coordinados con la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. Pretenden de esta forma facilitar el restablecimiento de relaciones económicas entre empresas nacionales y extranjeras. Se mira mucho a quienes viajan por trabajo. 94.000 personas en Dinamarca ya han recibido su segunda dosis, pero en ese grupo no hay muchos viajeros de negocios. Por supuesto, aún falta mucho tiempo para que les toque el turno para ser vacunados. El Consejo Europeo acordó el pasado enero realizar un esfuerzo común para crear un certificado de vacunación único, aunque sin dar más detalles o un calendario aproximado en el que hacerlo efectivo. No le tiembla el pulso a Chile en el inicio de la campaña de vacunación masiva de la población contra la COVID-19. Más de 140.000 personas fueron inoculadas el miércoles en la primera jornada de uno de los programas de inmunización colectiva más ambiciosos de la historia de este país, de casi 19 millones de habitantes. Abrieron 1.400 puntos de vacunación. Para muchos chilenos fue una auténtica liberación. Y la única forma que estamos esperando hace mucho tiempo, que llegara un
un agua oxigenada, llamémoslo así, algo que nos le dijera, bueno, hay esperanza de que llegue la vacuna luego. La vacunación del personal sanitario, que estaba en la primera línea del frente de la lucha contra la pandemia, empezó a finales de diciembre con el preparado de Pfizer-BioNTech, pero ha sido la llegada de casi 4 millones de dosis de la vacuna china Sinovac la que ha permitido comenzar a vacunar a los llamados grupos de riesgo, compuestos por trabajadores sanitarios, ancianos, enfermos crónicos y los llamados trabajadores esenciales. Esta vacuna es segura, es efectiva, alta inmunogenicidad para los mayores de 60 años y creo que es muy importante que toda la gente se vacune. Está previsto que esta fase concluya a finales de marzo. En total, el gobierno de Sebastián Piñera tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneca, Janssen y la plataforma COVAX de la OMS. La campaña tiene como telón de fondo lo más duro de la segunda ola de la pandemia, que ya ha dejado en este país 18.500 fallecidos y casi 740.000 contagiados. Juan Diego Gaitán hace hamburguesas y postres en su cocina, tal y como en un restaurante, solo que no tiene comedor, camareros ni tan siquiera un local a pie de calle. Alquila una cocina fantasma, espacios de trabajo en una nave compartida dedicada al negocio de la comida a domicilio, que está en auge por las restricciones del COVID-19. Empezó su aventura junto a sus socios tras perder el trabajo por la pandemia. Las llamadas cocinas fantasma le han permitido comenzar el negocio de manera rápida, con una baja inversión y menores riesgos. Si hubiéramos tenido un restaurante normal, los costes fijos hubieran sido muchísimo más altos. Con el tema de las restricciones, los costes fijos se hubieran mantenido porque tienes que seguir pagando alquiler, incluso en algunos casos tienes que seguir pagando nóminas y nos permite una flexibilidad total. O sea, desde tener una marca de hamburguesa a tener una marca de postre en el mismo local sin aumentar nada el gasto. La pandemia ha adelantado 5 años las proyecciones de crecimiento de la comida a domicilio. Los españoles hacen ahora el doble de pedidos que antes del confinamiento y los negocios que venden exclusivamente online han aumentado un 23%. Hasta una docena de cocinas compartidas como estas están repartidas por todo Madrid. Su expansión está creando fricciones con los vecinos que se quejan de los olores y también del continuo tráfico de riders y con los restaurantes tradicionales que reclaman una mayor regulación para el sector. Esta nave en el centro de Madrid acogerá 18 cocinas para alquilar a restaurantes que desean entrar en el negocio del reparto a domicilio. Su propietario entiende la preocupación de algunos vecinos sobre este nuevo y disruptivo modelo de negocio, pero insiste en que las cocinas compartidas reúnan todas las garantías. Los requisitos sanitarios, de higiene y urbanísticos son los mismos o más para una instalación de estas características, ¿no? Martínez de Velasco cree que las cocinas fantasma han llegado para quedarse y se fusionarán con el restaurante tradicional en el futuro, de la misma forma que las marcas de ropa combinan tiendas físicas con gran visibilidad con potentes plataformas de venta online. Los restauradores tendrán cada vez más locales en calles principales con mucho tráfico y después cocinas que les permitan ser muy ágiles, muy rápidos y muy buenos a domicilio, como es el caso de Cuina. La pandemia ha consolidado el negocio de la comida a domicilio y seguirá creciendo al ritmo de un 20% anual hasta 2022. Incluso una vez desaparecidas las restricciones por el COVID, los españoles seguirán dándose el capricho de comer fuera sin moverse de casa. Jaime Velázquez, Euronews, Madrid. Los puertos de Francia e Irlanda contemplan de cerca un sorprendente resultado del Brexit. Los barcos que transportan mercancía hacia y desde la Unión Europea se han multiplicado. El motivo es que los transportistas buscan rutas fáciles que eviten el Reino Unido. El aumento es próximo al 500%. Hay enlaces directos entre Dublín y Rosslare con puertos franceses como Cherburgo. Esta vía alternativa evita papeleo a los tripulantes y permite un mayor descanso. Antes era un barco 3 veces a la semana, desde el 1 de enero cada 2 días y ahora a partir del fin de semana son todos los días. Antes del Brexit, más de 150.000 camiones transportaban 3 millones de toneladas de mercancías comunitarias por las carreteras británicas.
Empezamos con unas cifras que rondan los 9.000 remolques en enero frente a los 3.000 del año pasado en el mismo periodo, por lo que es claro que hemos triplicado el transporte de mercancías a Irlanda. Todo esto podría ser temporal, pero con los posibles retrasos y obstáculos en los puertos británicos, los transportistas irlandeses se están replanteando definitivamente sus rutas hacia el mercado de los 27. La ruta alpina es cada vez más frecuentada por los migrantes que intentan entrar en Francia desde Italia. El camino comienza desde Clavier, un pueblo del lado italiano, hasta la comuna francesa de Montgenèvre. Hace unos días, 2 familias afganas intentaron la travesía, 11 personas en total, entre ellas 3 niños. Es la tercera vez que este grupo intenta el cruce. Para evitar los controles policiales se aventuran por senderos de gran altitud que suelen ser transitados por alpinistas. Una patrulla de la Cruz Roja italiana les proporcionó información útil para la travesía, incluido el número de teléfono al que llamar en caso de emergencia. Para orientarse, el grupo utiliza un GPS con información proporcionada por migrantes que ya han intentado cruzar. Los puntos marcados en azul en el mapa indican las estaciones de policía. Para llegar a la frontera tuvieron que marchar durante más de 5 horas. Su destino en el lado francés es Montgenèvre. Miles de migrantes se detienen en esta pequeña estación de esquí cada año, obviamente tratando de evitar el control fronterizo. Aquí un grupo de 200 voluntarios formados por profesionales de la montaña rescata a los migrantes en peligro. Sin embargo, la prohibición de cruzar la frontera les expone al riesgo de ser acusados de colaborar con la migración ilegal. La mayoría de los migrantes son acogidos por este refugio solidario. Es aquí donde nos volvemos a encontrar a las 2 familias afganas que habíamos dejado en la frontera. Tienen previsto solicitar asilo, aunque no han decidido si lo harán en Francia o en Alemania. Desde 2017, más de 2.000 personas han pasado por este refugio. Migrantes que huyen de las guerras y la pobreza y a los que ni la policía ni las cumbres alpinas han podido detener. Cacerolada en Birmania contra el golpe de Estado. Por tercera noche consecutiva, los habitantes de Rangún, la ciudad más grande del país, han protestado haciendo ruido. También han aparecido pintadas de no a la dictadura. El bloqueo de Facebook por parte del gobierno militar no ha impedido que aumente la resistencia y se multipliquen los llamamientos a la desobediencia civil. Pese a todo, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha condenado el golpe de Estado en Birmania. Como explica su presidenta, los miembros del máximo órgano de decisión de Naciones Unidas se limitan a expresar su profunda preocupación por el golpe militar. Lo que sí hacen es exigir la liberación inmediata de todos los detenidos, entre ellos la premio Nobel Aung San Suu Kyi, y subrayan la necesidad de seguir apoyando la transición democrática en el país. La levedad del comunicado consensuado por el Consejo de Seguridad se debe a Rusia y China, opuestas a que se condene el golpe de Estado en Birmania, como reclamaban Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Paralelamente, Pekín ha hecho un llamamiento al diálogo y la reconciliación, sin mencionar a los detenidos por el ejército birmano. Estados Unidos está de vuelta. Ese es el mensaje lanzado al mundo entero por el presidente Joe Biden en su primer discurso sobre política exterior. Aseguró que quiere hacer frente, en sus palabras, a las ambiciones de crecimiento de China, la determinación de Rusia y retos globales como la pandemia o el cambio climático. Un cambio radical respecto al proteccionismo de su predecesor. America is back. Estados Unidos está de vuelta. La diplomacia vuelve a ser el eje de nuestra política exterior. Como ya dije en mi discurso inaugural, repararemos nuestras alianzas y nos comprometemos de nuevo con el mundo, no para afrontar los retos del pasado, sino los retos del presente y del futuro. Biden también habló sobre la necesidad de un mayor esfuerzo diplomático respecto al conflicto en el Yemen, donde se estima que han muerto más de 100.000 personas en 6 años de enfrentamientos, que han dejado además millones de desplazados. Esta guerra tiene que terminar y para subrayar nuestro compromiso vamos a poner fin a cualquier tipo de apoyo estadounidense a operaciones ofensivas en la guerra del Yemen, incluyendo las ventas de armas. El presidente también anunció que detendrá la retirada de tropas de varias bases estadounidenses en Alemania, donde Washington cuenta con un personal desplegado que supera las 30.000 personas y había planes para enviar 9.500 personas más.
En esta iglesia, a las afueras de Boston, una mujer guatemalteca lleva más de 3 años refugiada para evitar la deportación. Se llama María Macario y tiene 55 años. Desde 2018 vive en un aula de la escuela dominical. Le pesa la soledad y no poder estar con su familia y sus 3 últimos hijos nacidos en Estados Unidos. No ha sido fácil para mí estar separada de mi familia. Tener que llorar, que cuando yo voy a hacer algo para comer, cocinar, acordarme de mis hijos que no estoy con ellos. Salió huyendo de Guatemala en la década de los 90, como tantas otras personas que escapaban de la guerra. Uno de sus hijos marcó la senda, que poco después ella siguió. Y cuando a él lo amenazaban, él se desesperó, por eso él se vino para acá. Después, cuando él llegó aquí, quedaron las amenazas para mí. Y yo me vine. Pero Estados Unidos le negó el asilo político. Temiendo la deportación durante el mandato de Donald Trump, María se refugió en esta iglesia. Su caso no es el único. Decenas de migrantes sin papeles están en condiciones parecidas, escondidos en templos de todo el país donde no entran los servicios de inmigración. María ocupa el tiempo aprendiendo inglés. También teje prendas que dona a la caridad. Teme que sus hijos estén resentidos por no estar con ellos. No es el caso de Saúl, el más pequeño, que tiene 19 años y nacionalidad estadounidense. Me rompe el corazón verla aquí dentro. Ahora todas sus esperanzas reposan en Joe Biden y su promesa de regularizar a 11 millones de personas. Pero ahora que este nuevo presidente que tenemos, nuestro presidente, que es Joe Biden, yo puedo sentir de verdad el corazón de él. Ese corazón sí se puede sentir que él está dispuesto para ayudarnos y por eso yo pues tengo mi confianza que él nos va a ayudar porque necesitamos estar con nuestra familia. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo. Les recordamos que pueden encontrar más información en nuestra página web y dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Les dejamos con nuestro No Comment del día. Hasta la próxima. Tercero son 9. Ya. Está bien. Multiplicando. Ok. Al volver otro número, ver. 4. Ya, 4. Ya has hecho. Muy bien. Está bien.